Tenemos también ya nuestro supresor de transientes listo para ser conectado. Este nos va a proteger de los picos transitorios externos. Con eso estamos listos ya para comenzar nuestra instalación de los diferentes dispositivos. Vamos a explicarles un poco sobre lo que es el sistema de tierra. El código eléctrico nos permite instalar una varilla de 8 pies de largo, 5 octavos de gruesor. Si con esa varilla logramos que la impedancia nos llegue a 25 ohmios o menos, está bien, podemos dejarlo solo con una varilla. También nos dice que si el ohmiaje es más alto de 25, podemos utilizar otra varilla suplementaria, o ya puede hacer también un sistema de tubería de agua que sea de metal, siempre unidos entre sí, como pueden ver ahí en esta manera. La otra es que también nos permite instalar la varilla a un ángulo de 45 grados. No va a haber ningún problema. Bueno, con esto creo que algo corto, pero más enseguida vamos a seguir más a profundidad. Estamos conectando la línea que viene de nuestro sistema de tierra hacia el bushing con conexión a tierra de la tubería que va hacia el medidor, y seguido va a conectarse a nuestro cable de neutro. Una vez conectados ya los cables de tierra, se prosigue a ordenar los neutros de cada circuito. En este punto estamos conectando el neutro en un interruptor, pero este es de los casos especiales donde el interruptor necesita el neutro para su funcionamiento de la parte electrónica. Este va a ser el punto de unión de todos nuestros neutros en la transferencia. Vamos a explicarles un poco sobre el tomacorriente que vamos a utilizar en el sistema de respaldo. Este es un tomacorriente de grado hospitalario. Es la misma función del tomacorriente normal, solo que es para uso más rudo, desconexiones bruscas, y también resiste para la humedad, anticorrosión, porque sus piezas son de bronce. Lo vamos a utilizar como el color naranja, solo para saber que todos los que sean de ese color son los tomas de respaldo. Aquí podemos ver una diferencia de lo que es un tomacorriente de tierra aislado. Este sí es especial para lugares donde hay tomacorrientes regulados de cómputo. Este, como pueden ver,
lleva dos tierras. Un tierra va conectado normalmente al mismo chasis del tomacorriente y el otro tierra va a este punto que es aislado, no va conectado en nada. Aquí tiene su aislante, no va conectado al chasis, nada que ver con el tierra normal. Este toma entonces llevaría dos tierras para su funcionamiento y se diferencia con un triángulo. Bueno, hemos llegado ya a nuestro final de la instalación. Estamos listos para hacer las pruebas. Como pueden ver, ya venimos desde la acometida, nuestro medidor, nuestro breaker principal, el panel de energía de distribución normal, nuestra transferencia terminada con su bornera de neutro, su bornera de tierra. Tenemos los circuitos que van a depender del panel de energía normal y tenemos también el panel de energía de respaldo y los circuitos que van a depender del panel de energía de respaldo. Ya tenemos algunos dispositivos conectados. Bien, la primera prueba sería ver que los circuitos que están en el panel de distribución de energía de respaldo nos sigan trabajando cuando se nos vaya la energía del exterior. En este caso, bajamos el breaker. Teníamos la luz encendida, está bien. Bajamos el breaker. Bajamos el breaker de energía del exterior. Como pueden ver, nuestro panel de distribución de energía de respaldo sigue teniendo energía. Tenemos el cargador, tenemos el sistema de Alexa. Alexa, apaga luz de kiosco. Muy bien. Alexa, enciende luz de kiosco. Muy bien. Ahora, ¿por qué tenemos una transferencia? Si nos está cubriendo lo que es la energía y nos hace el cambio también la UPS. Lo hacemos por una razón. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros tenemos un problema con la UPS y no tenemos el respaldo de la energía de la UPS? Entonces, lo que sucedería es que se nos va todo lo que tengamos en el panel de respaldo, se nos va a apagar, aunque tengamos la energía de la ENE hacia arriba. Todo lo que tengamos en este punto sí va a tener energía. Pero lo que tengamos en este otro punto ya no va a tener energía. Ahora, ¿cómo lo remediamos en una falla de batería o UPS? Nuestra transferencia la podemos pasar a energía exterior. Como pueden ver, ya tenemos energía exterior. Y con esta transferencia resolvemos el problema de una falla de lo que es nuestra fuente de energía de respaldo. Bueno, esperando que les haya servido mucho. No se pierdan nuestros próximos proyectos. Tenemos unos proyectos muy buenos de lo que es fallas a tierra y líneas de neutro abierto. Muchas gracias.